Estamos embarazados. A ver. ¿Qué equipo de México conocen? Y bueno, llegó el día, vamos a conocer el estadio. Uy, es un sabor que nunca había probado en mi vida. Yo soy Vanas y me encuentro en una aventura alrededor del mundo para ver cómo se vive la pasión del fútbol en diferentes países. En el capítulo anterior de esta serie, tuve la oportunidad de visitar Argentina y vivir uno de los partidos más importantes en la historia de ese país. En esta ocasión, visitaré otro de los países más futboleros del mundo, Brasil. Bueno, después de un viaje de 2 horas y media desde Buenos Aires, ya por fin llegamos a Sao Paulo, Brasil. En este momento estoy en un lugar que se llama Beco do Batman, que son muchos como murales. Aquí atrás vemos uno de Pelé abrazando a Batman, está bastante interesante. Y aquí hay 3 equipos en primera división, está Corinthians, está Palmeiras y está Sao Paulo. Un amigo nos invitó a ver a Palmeiras, entonces vamos a ver qué podemos hacer en la ciudad antes de irnos a ver fútbol en Brasil. Empecé mi aventura por Brasil visitando una favela, que es una especie de barrio donde dicen que gobierna la inseguridad. Aunque en mi experiencia personal no me pareció así, e incluso pude conocer y jugar un rato con los chicos del lugar. Vamos a jugar, vamos a enseñarles cómo se juega el fútbol. Eso. ¡Pasa por México! Siempre había querido visitar una favela y afortunadamente fue una experiencia muy agradable. Ahora, junto a mi novia Celebrini, quisimos probar dulces y comida típica del país, así que fuimos a un mercado a ver qué nos podíamos encontrar. Caldo de caña. Lo primero que vemos, caldo de caña. Y aquí dice garrafa, medio litro y 1 litro. ¿Será nieve? Vamos a preguntar como podamos, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es el caldo de caña? Caldo de cana. ¿Qué? Caldo de cana es esse aqui, ó. ¿Es eso? ¿Y lo preparan frío? ¿Como helado? Gelado. ¿Gelado? Isso. Pues vamos pidiendo uno, ¿no? Yo quiero esto que se ve por acá que se llama... Esse Mira aqui é esto. água de coco, tá? Bueno, pues aquí está, pedimos un caldo de caña. Caldo de caña con cajú. Huele interesante, no huele a algo que haya olido alguna vez en mi vida, pero te doy los honores, por Ok. favor. Uy, es un sabor que nunca había probado en mi vida. ¿Cómo pareció? Entre piña Ajá. con melón. ¿Será? Ajá. Algo que nos pareció muy original y curioso fueron las famosas tapiocas, que son una especie de crepa pero con una textura chiclosa, y la verdad nos gustaron mucho. Ya vamos a probar la tapioca. Ay, huele muy bien. Vean, quiero que vean la textura. Es como una especie así de crepa, pero blanca por afuera. Se sale esto que la verdad desconozco. Y es muy típica de aquí. También hay saladas. Pero nosotros pedimos una dulce porque ahorita se nos antoja la dulce, ¿no? Estamos embarazados. A ver. Ahora, a unos días del partido del Palmeiras al que fuimos invitados, se me ocurrió salir a las calles a preguntarle a la gente cuál equipo mexicano era el más popular por allá. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué equipo de México conocen o han escuchado? ¿Algún equipo que conozcas de México? Sí. ¿Cuál? Tijuana. ¿Tijuana? Ok. ¿Alguno? Nossa. ¿Chivas? Chivas Guadalajara. Ok. Fútbol. Tigres é do México? ¿Tigres? Ok. ¿Y tú? América do México. América. Chivas. ¿Chivas? ¿Atlas? Chivas. ¿Chivas? Chivas, América. ¿Hay algún time de México llamado América? Ah, ok. ¿El América? Atlas. ¡Sí! Atlas. Sí, ok. Muy bien, conocedor. Muy bien. Atlas. Muy bien, excelente. ¿Al Atlas? Sí. ¡Al Atlas!
Palmeiras, a huevo. Siéndole sincero, me sorprendió ver que los brasileños conocían bastante al fútbol mexicano. Pero bueno, ahora era momento de por fin ir a ver cómo se vive el fútbol en el país de la selección más ganadora de mundiales. Y bueno, llegó el día, vamos a conocer el estadio Allianz Parque. Allianz Parque. Vean al señor que nos acompaña el día de hoy. Mucho gusto. El buen Wellington es el que nos va a llevar al estadio. A este chico lo conocimos hace un año en Cartagena. Fue una grata aventura y pues vive en Sao Paulo y nos hicimos amigos y hoy nos va a llevar a ver al Palmeiras. Sí, el mejor del Brasil. El mejor del mundo. Vamos a ver, yo creo que sí. Están a 2 partidos de ser campeones, más o menos. Sí. Entonces si ganan hoy es muy probable que sean campeones. Así que wow, esto va a estar muy emocionante. Y vean nada más, señorita que nos acompaña también. Que nunca me vas a presentar. No, ven nada más. Chulada de mujer. Hola, saludos desde Brasil. ¿Estás emocionada? Muy emocionada. ¿Cuántos goles vemos hoy? Ay, 6. Ojalá. Eso es el Allianz Parque, el estadio de Palmeiras, que a mí me encanta, que es mi casa. Es como mi corazón es acá. Wow, está enorme. Ok, estamos siendo parte de un mosaico. Locura, el partido está a punto de empezar. Vean esto, vean esto. Ok, al parecer estamos en el lado del desmadre. Empezó el partido. Ojalá haya muchos goles, carajo. Ok, ahí viene otra vez. Hágalo para atrás. La intensidad del partido está buenísimo. Sin querer nos tocó en el lado de donde más desmadre están haciendo, entonces pues nosotros encantados, aquí ya nos aprendimos todas. Dale por favor. Me acaban de decir que Palmeiras lleva 18 partidos sin perder y el único partido que perdió fue contra este equipo antes de la racha de 18 partidos. Entonces, ok, hay bastante intensidad. El partido estaba más tenso y ambientazo. Qué bonito. Wow.
a ver qué podemos comprar de comida, cuánto cuesta, cómo están los baños, si venden o no cerveza. Vamos a ver qué hay por aquí. Chupa Corinthians. Chupa Corinthians. Bueno, aquí podemos observar que un refresco vale 8 reales, que son aproximadamente esto en dólares, y un hot dog o una pizza vale el hot dog 16 reales y la pizza 14 reales. Estos son los precios. Ok, está un poco carito, creo. Pues pedimos una pizzita y un suco, que es un jugo de, ¿qué? De durazno. Está bueno. La pizza está muy buena. Es como salami, pero no es salami, no recuerdo el nombre. Ok. Miren, y nos dieron unos vasos como conmemorativos del partido de hoy. Además son dos, miren. Ah, caray. A ver, dame pizza, a ver qué tal está. Está rica. Cumple. Y bueno, convirtiéndolo a pesos, no está tan caro. Pues está normal. Pues bueno, ya aquí con nuestra pizzita acaba de empezar el segundo tiempo y esperemos que caigan más goles de Palmeiras, ¿no? No sé. Sí, un 3-0 estaría fenomenal. Me sorprendió demasiado ver lo apasionados que son en Brasil. Realmente viven el fútbol con una intensidad impresionante. A pesar de la dificultad para comunicarnos debido al idioma, visitar este país fue algo que nunca voy a olvidar. Ya entiendo por qué dicen que Brasil es uno de los países más futboleros del mundo. Pero bueno, ahora solo queda descubrir cuál será el siguiente destino de esta aventura.